Todo lo que está en plomo es el trofoblasto. Y lo que está en amarillo se llama el embrioblasto. ¿El embrioblasto qué va a formar? El embrión. ¿Y el trofoblasto qué forma? Placenta. Placenta, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a tener la formación de capas, ¿no? Ya se está formando aquí el lipoblasto, estos rosaditos. ¿Cuál? El lipoblasto, ¿no? Y el embrión también se está organizando en las capas. Bueno, así es como se implanta, ¿no? Porque una vez que se implante, ¿qué va a ocurrir con el trofoblasto? ¿En qué se va a diferenciar? ¿En qué se diferencia? En dos capas. ¿Cómo se llaman esas dos capas? Sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, ¿no? Entonces, esto vendría a ser los cambios que se van a dar a nivel del polo animal o polo embrionario, ¿no? Entonces, el sincitio trofoblasto invade el endometrio y lo modifica en una estructura que se llama decidua, ¿no? La decidua. Hay varias deciduas, ¿ya? La basal será donde se encuentra el disco placental. ¿Ya? Hay otras deciduas. Entonces, el sincitio trofoblasto erosiona a las arterias que se encuentran en el endometrio y se están formando estas cavidades que son lagunas. Estas lagunas se llenan ¿de qué? De sangre. ¿De sangre de quién? Materna. Sangre materna. Esa sangre es la sangre que va a constituir los espacios a futuro, los famosos. Así como se modifican dos capas en el trofoblasto, también se modifican dos capas en el embrión. ¿Cómo se llaman estas dos capas del embrión? La naranjadita dijimos que era el lipoblasto. Si este es el lipoblasto, estas de acá se llaman el epiblasto. Y este epiblasto es el que está destinado a formar las tres capas embrionarias. Está relacionado con esta pequeña cavidad que se llama la cavidad amniótica, mientras que todo esto es la cavidad coriónica o los remanentes de lo que es el saco vitelino, ¿no? Entonces así tenemos que después todo este hipoblasto va a ser sustituido y revestido esto de acá de endodermo, ¿ya? Cuando se formen las capas. Y entonces las vellosidades coriales, vamos a ver que inicialmente se encuentran rodeando a todo lo que es el saco gestacional, ¿no? Estas vellosidades se encuentran rodeando todo. Pero poco a poco van a ir desapareciendo y concentrándose en una zona donde se encuentra el pedículo de fijación. Aquí es donde se va a formar ¿qué cosa? La placenta, ¿no? La futura placenta va a estar acá. Y para la tercera semana, sí. Que para la tercera semana, entonces va a haber un sistema ya circulatorio en funcionamiento. Si bien es cierto, para el día 21 el aparato cardiovascular será el primer sistema de órganos que empieza a funcionar, pero solamente son un par de tubos que tienen contractibilidad. No hay todavía un corazón con 4 cámaras, como ustedes ya lo conocen. Entonces, aquí la circulación va a ser propia dentro del embrión, una circulación placentaria y una circulación que está en relación al saco vitelino. Y acá se están formando elementos celulares, ¿no? Los hemangioblastos, las primeras células sanguíneas también. Y este saco vitelino está en contacto con el embrión. Este es un embrión de aproximadamente 4 a 5 semanas, podríamos decir, porque ya están formados los arcos faríngeos, ¿no? Ya las yemas que van a constituir las extremidades también se han diferenciado. Y también hay algunas estructuras que van a formar parte de órganos de los sentidos. Se llaman las placodas, ¿no? La placoda lo que es la vesícula óptica, la placoda nasal, auditiva. ¿No? Son estructuras que son engrosamientos del ectodermo. Cuando ya avanza más la gestación, estamos hablando 6 semanas aproximadamente, hay una reducción de lo que es el tamaño de esta cola. Miren cómo ya se han formado las especies de paletas, ¿no? En las yemas que iban a estar destinadas a formar las extremidades. El saco vitelino, miren cómo remite, y la placenta se va a afianzar bastante, ¿no? La circulación placentaria va a ser más significativa. ¿Por qué? Porque las vellosidades de tercer orden ya están establecidas.
¿Y qué había acá? Vellosidades coriales, ¿no? Han desaparecido alrededor del corión. ¿Cómo se llamaba ese corión que ya no tiene vellosidades? El corión frondoso es el de la placenta. El corión calvo, corión leve, ¿no? ¿Ven? Ya casi no hay. ¿Ok? Ahora, Profesor, ¿y cuánto miden acá en un mes? menos de 1 centímetro, milímetros miden, 5 o 6 milímetros, una cosa pequeñita. ¿Ya? Ahora, perdón, no pueden tomarle fotos aquí. Ay. Para, ¿qué dice acá? Primer mes. ¿Un mes cuántas semanas tiene? 4. Cuatro. Aproximadamente pues a la cuarta semana la mujer de repente ni siquiera se enteró que está embarazada. Porque todavía no le viene la siguiente regla. Está esperándola. Todavía está esperándola. Y mientras tanto, este chiquito está bien prendido ahí, ¿no? ¿Ok? Ya hay cambios morfológicos, ya hay producción hormonal fuerte por esta placenta que está desarrollando. Que está produciendo ¿qué hormona? Progesterona. Y la gonadotropina que se eleva completamente, ¿no? Que la subunidad beta nos sirve para test de embarazos rápidos, ¿no? Muy eficiente. Bien, entonces miren, acá el embrión pues es una cosa muy pequeñita, todavía no tiene estructuras formadas en cuanto a sistemas de órganos, están recién definiéndose. ¿Hay una cavidad amniótica? Sí, la que está rodeando al embrioncito ahí, ¿no? Pequeñita. Y hay un saco coriónico. ¿Hay una placenta? Sí, claro que hay una placenta. ¿Hay decidua? Sí. ¿Cuántas deciduas hay ahí? 3. No, 3. 3, sí, no. ¿Cuáles son las deciduas que se pueden La diferenciar en ese caso? basal, la parieta. La basal, ¿dónde estará localizada? Ya, muy bien. En el lugar de implantación donde se desarrolla. La capsular es la que rodea ese saco gestacional, ¿cierto? Bien, que esté en contacto con qué membrana. Porque si acá hay una membrana amniótica, también hay una membrana coriónica, ¿no? En esta etapa hay vellosidades todavía, bastantes, en todo alrededor. ¿Y qué más? ¿Hay otra decidua más o no? A ver, Urruti, estabas bien. Bueno, termina. ¿Dónde más se debe formar decidua? ¿Solamente alrededor del saco gestacional, en el disco placentario o también en el resto de las paredes del útero? En resto de paredes del También, útero. en el resto de las paredes del útero estamos hablando de una decidua parietal. Parietal. Bien, entonces, para finales del segundo mes, miren ya el feto, perdón, el embrión está dejando de serlo. Porque un embrión es hasta las 8 semanas. Pero ya miren, ya tiene una forma humana. Tiene sus bracitos, tiene sus codos, tiene sus rodillitas y tiene los dedos de los pies y de las manos libres, ¿no? ¿La cabeza de qué tamaño es? Más grande. Aproximadamente es la mitad de todo su cuerpo, ¿no? Bastante grande es la cabeza. Siempre es más grande ese, ¿no? Sí, bastante grande es. Entonces, ¿qué ha pasado con el saco gestacional? Ya no tiene esta conformación. ¿Por qué? Porque el amnios, que es una membrana que ustedes la han visto, bastante resistente, ¿no? Crece. ¿Por qué crece? ¿Por qué crece? Por el embrión. Empieza a desarrollar. El embrión desarrolla, pero también ¿qué cosa aumenta? El líquido amniótico. El líquido amniótico. ¿Ya? El líquido amniótico. Pero ese líquido amniótico estará representado por secreciones del feto o del embrioncito mismo. Sí. Más es de la madre. De la madre. Más es una perfusión materna, ¿ya? A través de la placenta. ¿Habrá aporte de líquido embrionario? Sí, también, pero es mínimo. ¿Cuándo se hará más significativo eso? En el octavo En la mes. tercera semana. Perdón, al tercer mes, ¿no? Para la semana 12 aproximadamente. Pero sin embargo, este volumen ha aumentado tanto que ha hecho que el amnios crezca y se pegue con la otra membrana que es el corión. Y entonces desapareció ¿qué? La decidua capsular, porque acá se unió todo a lo que es la parietal y nos queda solamente la basal y la parietal. La parietal incluso hasta donde se encuentra el orificio cervical, ¿no? Y en la semana 12, ¿qué cambios fundamentales vamos a encontrar? En la semana 12
encontraremos pues que básicamente ese feto Que ya mediante- produce una buena cantidad de orina, ¿no? Ya me están Que ya dejando su atrás. aparato genital está diferenciado, Hay aumento de líquido amniótico. hay aumento del líquido amniótico, ¿no? Sus estructuras óseas están en desarrollo, las osificaciones ya se han dado, sin embargo son esos fetitos todavía flaquitos, ¿no? No hay mucho depósito de grasa, eso vendrá después, o sea, su desarrollo muscular no es tampoco tan Sí, esto mira, fuerte. las trompas bajan. Sí. Cuanto más te va desarrollándose, más va bien. Lo que pasa es que esto crece, ¿no? Esto se sufre una hipertrofia bastante Por eso también que significativa. por eso no infección. Ahora tenemos aquí situaciones que son anómalas, ¿no? Esta es una situación transversa, ¿no? Es una situación transversa en la cual pues definitivamente va a requerir qué cosa, o una difícilmente se va a acomodar ahí, tiene que haber una cesárea. Y las podálicas sí pueden llegar a nacer, claro que sí, Sí, ¿no? Pero con Parto dificultades. normal. Con dificultades, presentación de nalgas. Pero si ustedes no tienen los recursos, si no hay un quirófano, no hay un lugar donde hacer una cesárea, tienen que inducir el parto y de alguna manera solucionar, acomodar, ¿no? Y recibir. Porque normal, Si hay circulares, entonces sí hay un gran problema. Ahí sí. porque normal sale de piecito, el problema es en eso. profesor, ¿y cómo se dice que, por ejemplo, tienen, yo he visto casos, por ejemplo, mi mamá me dice que le sacaron una ecografía cuando mi hermana iba a nacer y estaba así transversal. Y no habrá pasado cuando le dijeron que iba a hacer su cesárea, mi mamá se subió su barriga y Se acomoda. se acomodó. Sí, hay formas, hay maneras de que se puedan encajar. O sea, se puede. En ecografía, perdón. En un